A todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Experiencias IMG. Hoy tenemos un invitado especial, nuestro primer invitado que pasó a cirugía plástica. Entonces, Sammy, ¿te podrías presentar con todos? Santiago, muchísimas gracias. Déjame decirte que te he venido siguiendo desde hace rato, de verdad. Primero, felicitarte por todo lo que has venido haciendo. Es demasiado importante para personas que están iniciando este proceso. Pero bueno, presentándome, mi nombre es Samit Bustos, y nací en Barranquilla, ya me crié, pero luego me mudé a Bogotá para hacer mi medicina en la Ok. Javeriana. Y entonces recibiste hace unas semanas la noticia de que llevas quién sabe cuántos años persiguiendo. ¿La quisieras compartir con todos? Claro, sí, sí, hice match en cirugía plástica, en cirugía plástica integrada en la Clínica Mayo, en Ok. Rochester, Minnesota. Me gustaría saber eso de integrada, ¿qué significa? Nunca había escuchado eso al lado de un programa. Sí, hay varios programas, sobre todo en el área de cirugía, que se han venido, digamos, independizando un poco del programa de cirugía general normal, que todos conocemos que es de 5 años, el categórico. Y, por ejemplo, el caso de cirugía plástica, que ya hace más de 5 años se ha creado un programa independiente. Tradicionalmente, los que querían hacer cirugía plástica entraban por cirugía general o aplicaban al match para cirugía general, completaban su residencia en cirugía general y luego hacían un fellowship de 3 años en cirugía plástica. Sí. Sin embargo, de no sé exactamente cuántos años, 10 o 5 años, no, tal vez 10 años, se ha venido desarrollando este programa de cirugía plástica integrado, en donde uno aplica directamente a cirugía plástica en un programa de 6 años Ok. como residencia. Corrígeme si me equivoco, pero mi instinto me dice que probablemente hacer match en ese tipo de programas debe ser más difícil que versus primero general y luego plástica. Sí, es extremadamente competitivo. Solamente hay 80 programas, 82 programas de cirugía plástica integrado para un total de 180 cupos aproximadamente. En todo el Y país, eso es muy poquito. sí, en todo el país. De manera que es uno de los digamos, programas más competitivos en Estados Unidos, sí. Ok, y encima de eso tú hiciste match en uno de los hospitales más, como de mayor nombre. Entonces, creo que de aquí, de la persona que tenemos al frente, podemos sacar muchos consejos. Pero mi primera pregunta, y creo que muchos tendrían eso en la cabeza, es, Sammy, ¿de verdad está, o sea, de verdad, porque la gente lo pinta como si fuera algo imposible? No vamos a decir que no es difícil, porque aquí ninguna entrevista ha sido fácil, pero la gente, por ejemplo, que te pregunta o que le gustaría tener tu perspectiva de, ¿es tan imposible? ¿Tú qué dirías? Bueno, no, sin duda no es imposible. No, yo pienso que esa palabra, sobre todo para personas que quieran venir a hacer residencia en Estados Unidos, hay que quitársela enseguida de la mente. Aquí, si algo tiene Estados Unidos, es que nada es imposible. Todo se puede lograr siempre y cuando uno tenga, digamos, una rutina, trabaja fuerte, sigue ciertos pasos, que realmente no hay pasos estrictos, pero sí hay una tendencia, ¿no? Y digamos, tus videos nos han ayudado un poco a tratar de descubrir esa tendencia. Mm, De manera que la respuesta sería no. Yo pienso que no es imposible, sí es difícil, requiere que uno le invierta un par de años al menos, y, y bueno, más adelante podemos hablar un poco de cómo fue todo el proceso. ok. Lo primero que me gustaría preguntarte es, me imagino que tú ya más o menos sabías, tenías seguro lo de cirugía plástica. Y dado que tú estudias, bueno, entonces es lo primero que me gustaría saber. ¿Cómo decidiste esto de plástica versus otras quirúrgicas que creo que muchas personas todavía están como en esa decisión? Bueno, obviamente yo tenía mi, digamos, inspiración en plástica por mi papá, entonces desde el colegio, digamos, siempre estuve influenciado por su práctica y todas las conversaciones. Sin embargo, yo al principio de mi carrera de medicina yo quería estudiar la genética, Uy, inclusive nada que ver. nada que ver. Inclusive hice varias rotaciones en el Instituto este de Genética en la Javeriana, pero ya cuando entré al área quirúrgica dije, bueno, esto es lo mío. Apenas uno entra al quirófano, yo pienso que uno enseguida se da cuenta claro, porque es diferente en el colegio cuando uno está haciendo, observando, uno está como en un segundo plano, pero ya cuando uno entra al quirófano y se scrubbing, como uno lo llama aquí, que se viste, es diferente. Entonces ahí yo descubrí ya mi pasión
Y bueno, tuve una serie de, primero quería una cosa, al final, cuando roté ya por cirugía plástica, dije, esto es lo que yo había venido buscando y ahí encontré mi pasión. Luego, bueno, cuando hice mis sub-internship o la parte del internado, ya definitivamente lo confirmé, pero sí, no ha sido tan claro desde el principio, ¿no? Claro. Y entonces eso me lleva a mi siguiente pregunta y es, entrar a cirugía plástica en donde sea es difícil, Mm, pero yo me imagino que tú tenías claro que existía pues una dificultad extra con hacerlo en Estados Unidos. Y me imagino que muchas personas te dijeron, bueno, ¿por qué no simplemente hacerlo en Colombia? Saliste de una buena universidad, me mm. imagino que tienes buena hoja de vida, te dedicas 6 meses, un año y pasas. ¿Por Sin duda. qué? ¿Qué te hizo decir no? Definitivamente es para allá. Y bueno, una cosa que toca tener claro, bueno, lo que me pasó a mí es yo siempre tenía plan A, B, C. Yo nunca descarté en ningún momento, bueno, tal vez al final, pero siempre tenía, mm, pues pensado si no se dan las cosas, pues tener ciertas otras opciones. De hecho, durante mi internado hice un par de rotaciones en cirugía plástica en Colombia. Ok. Eh, entonces nunca descarté esa posibilidad. Sin embargo, yo quería Estados Unidos porque como te dije al principio, pienso que este país, si es bueno en algo, es en eso, en que te da las alas para tú ampliar y hacer lo que tú quieras con tu práctica, sobre todo en lo que yo quiero, que es la parte reconstructiva, que obviamente, digamos, es el fuerte acá también, hacer cirugía plástica reconstructiva. Pero sí, y no solo eso, no solamente hacer cirugía plástica en Colombia era una opción para mí, sino hacer cirugía general también, que era el otro camino del que estábamos hablando, Sí. porque todavía existe ese camino, hacer cirugía general y luego hacer el fellowship en cirugía plástica. Digamos que esos son los dos caminos grandes para hacer cirugía plástica acá en Estados Unidos. Entrar al programa integrado directamente los 6 años o hacer cirugía general, 5 años, y luego hacer 3 años de plástica, que es otro match, es el match del fellowship. Y bueno, cirugía general, como ya han visto en otros videos, también está el camino de preliminar, un año de Ujú. preliminar, para luego volver a aplicar y entrar, sí, ojalá, a un categórico de cirugía general. Ok. Entonces me imagino que Entonces, vamos a esas hablar tres de opciones eso siempre. Ujú. más adelante con todos los programas que aplicaste. Me imagino que eso tuvo que ver con tu estrategia y de a qué programas elegir. Pero por ahora, lo que me gustaría preguntarte es, listo, entonces más o menos ya tenías la meta. ¿Qué tan temprano comenzaste a preparar todo? ¿Cuándo hiciste tus primeros steps? O por ejemplo, digamos, comenzaste con investigación y luego steps. ¿Cómo comenzó esto? A ver, yo siempre soy una persona que intenta pensar, no sé si será bueno o malo, pero hoy estoy aquí, pero siempre pienso que voy a hacer mañana. Entonces, el clic en mí para venir a Estados Unidos fue realmente mi hermano mayor, cuando él se graduó, él se fue a Estados Unidos a preparar sus exámenes, el Step 1. Yo dije, ese es mi momento, yo estaba a mitad de la carrera para irme. Entonces hicimos el Kaplan en ese entonces, estamos hablando, no sé, del 2015 tal vez, Mm. eh, y nos fuimos en la ruta tradicional de estudio. Yo sé que existen varios métodos, sobre todo ahorita, pero yo hice la ruta tradicional y la tradicional en ese entonces era hacer los videos de Kaplan, estudiar los libros de Kaplan, luego hacer live lectures y luego entrar a QBank y UWorld. Entonces, literalmente, esa fue la ruta que yo hice. Es que corrígeme Eh, si me equivoco, pero creo que en el 2015 no había, no es que hubiera muchas otras alternativas, ¿o sí? claro, exacto. Entonces, para mí, y además que yo estaba siguiendo a mi hermano en ese entonces, y eso fue lo que él dijo, y yo dije, bueno, esto sí, esto es lo que voy a hacer. Entonces, yo hice mi estrategia de estudio, creé mi Excel spreadsheet con, digamos, todas las fechas, porque claro, era limitado, porque nada más tenía esos 6 meses, y luego tenía que volver a la universidad o retomar. De manera que empecé, bueno, el error que hizo mi hermano, que cometió mi hermano, fue que empezó live lecture sin haber estudiado nada. Entonces yo dije, ok, no voy a cometer eso, voy a estudiar primero los libros, voy a hacer los videos y luego voy a hacer live lectures. Total, eso hice 2, 3 meses, no sé, estudiando esos libros, los videos, luego las live lectures. Y claro, ya eso te consume todo el tiempo. Mm. Entonces, al final, creo que empecé QBank, pero ya después regresé a la universidad. Me tocó parar el estudio Step 1.
O sea, no lo presentaste en esos No. al final de esos 6 meses. No, entonces mi Step One fue traumático porque creo que lo estudié como 3 veces, pero al final, bueno, después de un año en la Javeriana había una opción de hacer psiquiatría por fuera de Bogotá. Entonces yo dije, ok, había una opción de ir a Barranquilla. Yo dije, bueno, ahí está mi casa, mi familia, ahí pues podría tener más tiempo para estudiar. Y luego había otra opción de ir o me consiguió una opción de ir al Jackson Memorial para hacer mi segundo mes de psiquiatría. Yo dije, este es mi momento para terminar de estudiar el Step 1 y luego entrar a unas vacaciones de diciembre, seguir ese estudio y hacer el Step 1. Entonces fue lo que yo hice. Retomé las notas que había tomado, todo lo que había tomado cuando estaba en Nueva York, en Kaplan. Eh, Durante la carrera, durante, no sé, sexto semestre creo que era, eh, estudiaba en la biblioteca luego de clases, con mi first aid, y luego cuando empecé la psiquiatría ya empecé a hacer bancos de preguntas, el U-Word sobre todo, creo que repetí U-Word y las malas, hice el completo U-Word, luego las malas, y ya hice el examen en esas vacaciones de diciembre en Miami. Terminé mi Sí. rotación de psiquiatría en Miami, me quedé un par de semanas más Y y lo ahí presenté el presentaste. Step 1. Ok, pero esa historia está muy interesante y me Ujú. gustaría, porque muchas personas me han escrito, por ejemplo, correos diciendo lo que te pasó. O sea, aplacé semestre y no lo pude hacer, no Sí. alcancé. Y lo dicen como con mucha frustración, mucha culpa, dicen, perdí Sí. 6 meses de mi vida, como que ahora tengo ese gap y no ningún resultado. ¿Tú crees que eso, o sea, si te pudieras devolver, crees que ese fue tiempo perdido? ¿Crees que o sea, Ujú. de pronto sí le existe la opción de que de pronto existe una mejor alternativa, pero ¿crees que es algo malo? ¿Crees que alguien que lo hace por ese camino y le pasa lo que tú No, no, falló? al contrario, ese es, si tienes claro que vas a hacer tu step, bueno, yo pienso que lo puedes hacer eh, más adelante, así hice yo. Obviamente ese momento fue difícil, no sabía qué hacer, pero dije, ok, tengo mis notas, aquí las tengo, en cualquier momento puedo retomar, va a ser difícil, pero puedo retomar. Si uno tiene la determinación y el objetivo de cumplir esa meta, lo puedes hacer sin duda. Y así pasó. Obviamente se conjugaron unos factores, que eran estas rotaciones, que yo me fui a Barranquilla, luego que estaba en psiquiatría, un observer, y me quedé y hice el step 1. De manera que yo pienso que sí, si uno tiene lo mismo, la determinación en sus objetivos, puede lograrlo. Mm. Y corrígeme si me equivoco, pero yo creo que ese tiempo, Ujú. o sea, esos 6 meses, aunque no hayas hecho, no los hayas hecho ahí mismo, igual sirvieron para generar cimientos, tener Oh, como claro. mucho, mucho terreno ganado. O sea, yo no No, creo que nunca sea, o sea, yo creo que si uno de verdad se dedicó aunque no haya llegado a la meta, eso ujú. sirve. No, total. Y lo que me gustó, obviamente ahorita, no sé si volvería a hacer eso, porque ahorita hay un montón de diferentes estrategias para uno poder estudiar, etcétera. Pero en ese entonces a mí me sirvió bastante porque yo no conocía mucho de cómo era la ruta de Estados Unidos y allá pues obviamente era como una inmersión en un curso donde todo el mundo estaba en esa tónica. Mm. Entonces uno conoce varias historias, incluso genera amistades hasta el día de hoy. Uno sabe, ah, claro, yo estoy con esta persona, está en tal residencia, en tal parte. Entonces, eso de pronto le abre uno un poquito la mente, esa experiencia. Claro. Necesaria o no, no sé, pero eso fue lo que me pasó. Ok. ¿Y quisieras compartir tu puntaje? Sí, sí, en este uno, en ese momento yo no sabía nada de qué residencia, ni siquiera sabía si iba a venir a Estados Unidos, Ujú. porque inclusive durante medicina yo dije, ok, voy a empezar a estudiar alemán, puede ser una opción Alemania. Ajá. Pero sí, saqué 252 en ese primer Uy, que es step. un excelente puntaje. Es un sí, me parece que es un puntaje, bueno, ahora para cirugía plástica ya vamos a hablar cómo son lo de los puntajes, pero pienso que está en ese rango. Sí, ok. Entonces dice, entonces, ¿eso fue en qué semestre? ¿Ya lo tenías, ya tenías su puntaje? Ese era las vacaciones entre séptimo y octavo. Ok, entonces ya estudiante de octavo semestre ya tenía su Step One, como Sí, primer sí. checklist ahí chequeado. ¿Qué siguió? Ahora dije, ok, ¿qué me queda? CK, CS, en ese entonces CS. Según lo que había escuchado, CS era
straightforward. Se podía, digamos, uno invierte 3 semanas, 4 semanas y lo hace. ¿Cuándo tiene uno 3 semanas, 4 semanas libres durante su carrera? En unas vacaciones de diciembre. Eso hice. Había un compañero que de hecho ahorita también hizo match en medicina interna, que estábamos juntos en la Javeriana y dijimos, vámonos y hacemos el CS unas vacaciones. Eso hicimos, creo que sí, no, entre noveno y décimo tal vez, esas vacaciones nuevamente diciembre del siguiente año, si no estoy mal, bueno, en una de esas vacaciones hicimos nuevamente el curso de una semana de Kaplan en Chicago y luego nos fuimos a Nueva York, que en ese entonces ya mi hermano, con el que yo había empezado a estudiar este bono, él ya había entrado a residencia de medicina interna en Nueva York. Entonces nos quedamos allá eh, y empezamos a practicar, mi amigo y yo, todos los días casos de CS y presentamos el CS, creo que la primera semana de enero. Okay. Y no fue tan grave, o sea, la gente usualmente me dice que un examen, uno tiene mucho miedo, pero no es tan grave como parece. Pues el miedo de nosotros o el miedo mío era que yo no había presentado el CK. Entonces, yo dije, bueno, es arriesgado porque obviamente lo normal es hacer Step 1, CK y CS. Sí, es. Y dije, bueno, la gente me decía, estudia el First Aid, los casos de First Aid y ya con eso es suficiente. Pero siempre estaba esa duda. Pero sí, yo pienso que más el miedo de los pacientes, de que sea en persona, que realmente lo que uno va a terminar haciendo en el examen. Porque Okay. yo pienso que uno en Colombia está acostumbrado a eso, a atender Claro. pacientes en urgencias, a hacerle su historia clínica, y ni siquiera tienes que hacer plan, sino que simplemente escribir los diagnósticos. Sí, creo que, bueno, y algunos paraclínicos. Ok, Ujú. ok, ok. Entonces, uno, check. Dos, si es check. ¿Cómo manejaste el 2CK? Entonces ya empecé a ver, ok, yo voy a empezar internado, tengo que pensar en que voy a usar el internado como una herramienta para una potencial aplicación en Estados Unidos. Entonces, ¿qué hacer en el internado? Y también tengo pendiente el CK. Entonces, esas eran las dos cosas que tenía en mente. Y bueno, ya en ese entonces ya yo sabía que quería cirugía plástica. Empecé a aplicar, bueno, en la Javeriana, los primeros 6 meses de internado es el internado regional que llaman o comúnmente llamado ruralito, Ujú. en donde uno lo tiene que hacer en un pueblo cercano de Bogotá, o no necesariamente cercano, pero Estuve en Sanahuaté, relativamente. ¿no? Yo estuve en Sogamoso, Eso, sí. pero claro, Ubaté es otra plaza, está Ibagué, que no es un pueblito, obviamente es una ciudad. Em, ¿Qué otras opciones? Está Duitama, ah, y bueno, yo me fui a Sogamoso. Y estando en Sogamoso empecé a aplicar, incluso antes, para esos otros 6 meses, hacerlos en Estados Unidos. Ujú. Obviamente ¿Y yo con cómo, anticipación. qué pena te interrumpo Sí, ahí, cómo en ese momento, cómo las conseguiste? O sea, ¿cómo conseguiste esas rotaciones? ¿Mandaste correos directos al programa, a algún doctor en particular? sí, entonces yo tenía, creo que en mi último, antes del internado, yo tenía mi Excel con las diferentes opciones que había investigado de rotaciones. Entonces estaba Mayo Clinic, Cleveland Clinic, Yale, Harvard, obviamente, y al lado obviamente ponía los precios, porque es Son bastante importante. costosos los clerkships, hasta donde tengo entendido. Exacto. Miami y bueno, varias opciones. Habían opciones de aplicar formalmente, porque hay unos programas que tienen una aplicación formal y otras donde uno, pues había un email de contacto y ya. Entonces yo tenía toda esa base de datos que fui creando. No sé, en mi tiempo libre a veces buscaba en Google, no me acuerdo, tenía los key terms como visiting medical student y, no, y surgery o algo así. Entonces iba Sí. creando esa base de datos. Al final apliqué a, no sé, a 5, pues me salió obviamente lo de Miami, pero el Miami es tricky porque es un observer. A pesar de que eres un med student, es un observer. Eh, Me y me imagino salió lo que en de... cirugía sí es particularmente importante la diferencia entre Ah, clerkship y bueno, exacto. observership. Sí, sí, sí. Entonces, para mí era importante que fuera algo hands-on. Hands-on es que tú fueras como un interno de Estados Unidos, o bueno, un subinterno, que sería un estudiante de último año en Estados Unidos, Sí. a diferencia de un observer, sobre todo para cirugía, porque una de las razones para hacer esto es obtener una carta. Y la carta
de recomendación debe describir un poco cómo te manejas tú en el área quirúrgica o en el quirófano más bien, Claro, en las rondas de la mañana, el examen físico, cómo escribes las notas, cosas básicas, pero que son importantes poner en una carta de recomendación. claro. Ujú. Ok, ok. Y, y les gusta que sean cuando rotes acá, ¿no? No solamente en tu país de origen o en tu homeschool, sino Ujú. en una institución acá. Ok, Entonces, para mí eso era importante. Yo necesitaba conseguir un hands-on experience acá en Estados Unidos. Y bueno, afortunadamente me salió lo de Cleveland Clinic, que el mes en ese entonces no me acuerdo cómo estaba, si $200, era de los más baratos. sí, En ese es ese de los más, momento, porque Harvard sí, cuesta como $5.000 dos sí, una semanas, ¿no? locura. Algo Entonces yo ni siquiera ridículo. apliqué a Harvard porque yo no iba, o sea, es imposible. Y, y luego conseguí estos 2 meses en Cleveland Clinic donde roté en cirugía, no roté en cirugía plástica, pero sí roté en cirugía, porque allá en ese entonces no aceptaban extranjeros en cirugía plástica. Inclusive estando yo en Cleveland Clinic, me acerqué al departamento de plástica a ver si lograba conseguirlo y me dijeron no. Pero bueno, así uno va a conseguir, eso es en Sí. todas partes, ¿no? Uno va a encontrar puertas cerradas, pero luego otras se abren. Y ahí hice 2 rotaciones, una en cirugía hepatobiliar y otra en cirugía acute care surgery, como de trauma Ujú. o de cuidado agudo. Y, y en Cleveland, en Miami, sí hice 2 meses de plástica, es decir, observer, y uno de cirugía mínimamente invasiva. Y el otro mes lo hice en Colombia, en la militar, en cirugía plástica, precisamente para, para abrir puertas. Ok. Me gustaría saber un poquito de qué tan drástico fue el cambio, porque mucha gente, por ejemplo, tiene la idea de que no, allá no sé, allá no me van a dejar tocar un paciente, sino hasta que yo esté en tercer año de cirugía. Que los primeros 3 años voy a ver y si algo va a tener como ahí estas pinzas, pero Sí. realmente como que no voy a poder echar mano, no, como que el rol de uno va a ser muy, muy, muy limitado. ¿Esa fue tu experiencia? Durante mis sub-I, no, yo era un MS4, que llaman aquí un estudiante de último año, y tenía las mismas funciones que un interno en Colombia. Entonces uno tenía que estar en las mañanas, hacer ronda, examinar a su paciente, a los pacientes que se les asignasen, eh, hacer sus notas, y claro, y uno en el quirófano, cuando le tocaba ir al quirófano, porque había días de quirófano y había días de clinic o de consulta, los días de quirófano, claro, uno en todas las procedimientos, en todos los casos, uno se vestía y asistía, ¿no? Y yo pienso que no hay diferencia. Ahora, hablando de la residencia, obviamente no la he empezado, pero lo que yo he visto cuando roté y con los residentes, sobre todo los juniors, los residentes menores, es que el exposure es igual, o yo no sé si mejor o peor, pero es igual en Colombia. No sé Ok. cómo, por qué se ha generado ese mito, porque obviamente también lo he escuchado, de que acá no mete mano, Mm, pero yo pienso que es falso. Si ok, ok. pudiéramos hacer el programa este de mitificar, ese sería un... Sí, sí, es que eso en realidad todos los que he escuchado de problemas quirúrgicos me han dicho lo mismo. Como ese mito, yo no sabemos de dónde salió, pero aquí no, pues para nada es el caso. Ok, entonces, Obviamente, o sea, perdón, obviamente dale, como dale. cualquier R menor, uno tiene otras actividades, ¿no? Como estar pendiente del piso, hacer un poco Mm, de papeleo, pero los días que estás en cirugía, pues, eh, y claro, también depende mucho del programa, pero en general yo no veo eh, ninguna desventaja o que estemos más abajo, no. ok, ok, perfecto. Entonces te graduaste, ya tenías un montón de cosas ya chequeadas. Mm. Los steps, realmente todos los steps que te pedían para la certificación, check. Pero me Rotaciones, faltó el CK, ¿no? ah, cierto, cierto, no, estábamos en eso en realidad. Sí, Entonces el CK, ¿cómo, o sea, lo hiciste después de graduarte entonces? sí. Entonces me gradué y dije, ok, tengo que hacerlo as soon as possible, porque yo sé que acá, o en ese entonces yo decía, yo sé que acá los gaps son mal vistos, digamos, el tiempo de estudio no lo cuentan realmente como una actividad, digamos, formal.
en la hoja de vida. Entonces yo dije, bueno, hay que hacerlo as soon as possible. Entonces lo que yo hice es, tenía la ventaja de poder, digamos, trabajar medio tiempo con mi padre. Eso hice y al mismo tiempo estudié al CK. Entonces me gradué en julio y lo hice en diciembre y en enero ya empecé mi Research Fellowship. Entonces, digamos, esos 6 meses del 2018, esos últimos dos, el segundo semestre del 2018 fue que preparé el CK y al mismo tiempo estaba en el Ok. OAR. Consejos con el CK y cómo te fue con ese examen. Bueno, el CK, miren, yo había estudiado Step 1 en el 2015 y luego estudiar el CK en el 2018 es un dolor de cabeza. La recomendación es intenten hacerlos lo más pegado Pegaditos. posible, Mm, porque muchos de los conceptos en Step 1 se repiten en el CK. sí, En el total. CK me fue, digamos, igual, 249. Eh, Me salieron un montón de preguntas de psiquiatría que no era mi fuerte, no era mi fuerte. Ah, Eh, pero ok, me sentía bien, digamos, eran mis notas y decía, ok, con esto puedo luchar. Era mi pensamiento. Tenía mis rotaciones que hice y yo dije, bueno, ¿qué sigue ahora? Conseguir un Research Fellowship. ¿Para qué? Para no solo mejorar mi hoja de vida, sacar publicaciones, sino también hacer networking. Sobre todo, es muy importante el networking en especialidades quirúrgicas. Eh, entonces, eso hice. Durante mi interna, cuando estaba en Sogamoso y durante mis rotaciones de internado en Estados Unidos, empecé nuevamente a hacer otro listado de los sitios potenciales para hacer research. ujú. Y en ese caso, Santiago, ahí sí yo mandaba correos, ahí no había ninguna aplicación formal. Ahí sí contactaba gente, también conocía gente que estaba acá en el medio, le decía, bueno, ¿a quién puedo contactar? Sitios que sean IMG friendly o que tengan antecedentes de que han entrenado a personas foreign. Y bueno, al final, no sé, terminé mandando como 50 correos, de los cuales, no sé, el 90% no hubo respuesta. Am, pero de 3 me respondieron. Entonces, y con gran interés, que fue Mayo Clinic en la Florida, Ujú. Mayo Clinic en Minnesota y Baylor en Pues Texas. hospitales, buenísimo. Entonces, claro, yo no tenía ni idea, entonces entrevisté con todos. La entrevista en Baylor fue fatal, yo no estaba ni preparado, pero, Porque, pero bueno, al final terminaron aceptándome en Mayo Clinic en Minnesota, que terminó siendo era mi primera opción para hacer Research Fellowship. Y ok. empecé en enero o principios de febrero. Tengo varias preguntas ahí. Ujú. Primera pregunta, para que estos sitios demostraran interés, ¿tú tenías mucha experiencia ya en investigación? Yo tenía experiencia en investigación, no con resultados, no tenía papers en ese entonces, pero había trabajado en revisiones sistemáticas, habíamos creado el grupo de investigación de cirugía general en la Javeriana o estas rotaciones, digamos, en los laboratorios de genética que te estaba hablando y algunas otras cosas de liderazgo. Entonces, Ok. digamos que tenía alguna hoja de vida, pero que tuviera experiencia así en investigación como tal, métodos, bueno, lo que uno daba, digamos, en la universidad y todas esas actividades extracurriculares. Pero Pero yo tenía claro que iba a aprender y iba a producir. eso creo que puede ser esperanzador para muchos porque muchos precisamente me dicen como no, es que si yo no tengo 10 papers publicados, no, obviamente, ¿quién se va a interesar en contratarme a mí? Mm, No necesariamente, o sea, si uno ha construido por lo menos, o sea, si uno ha intentado obtener experiencia, mejorar, investigar, publicar, aunque no tenga como, mire, aquí está mi publicación, cuenta. sí, sí, y además yo he visto casos de gente en cirugía general, por ejemplo, que una vez hacen sus rotaciones en Estados Unidos, aplican ese mismo año sin haber tenido papers ni nada y entran. Ok, De o manera sea, que porque eso también es un mito, no ujú, sé qué tú tanto lo consideras mito, realidad o qué, que dicen como no, es que sí, tú tienes que tener investigación para ser competitivo y entrar a una especialidad quirúrgica. ¿Qué yo opinas al pensaría que respecto? para cirugía plástica sí. eh, Ahora cada vez más. Y bueno, eso está en los datos del NRMP. Pero yo pienso que para cirugía general, si uno hace una buena rotación en un sitio IMG friendly, y rotación me refiero a hands-on,
Sí. y puedas aplicar ese mismo año, yo pienso que hay buenas posibilidades de que te cojan si Ok. haces un buen trabajo, sin necesidad de haber tenido papers, ni Ok, siquiera ok. research experience. Perfecto. Esa fue Y mi sensación cuando yo roté y vi que otras personas en Cleveland Clinic, por ejemplo. excelente. Ujú. Y lo otro que quería preguntarte es, no sé si lo quieras compartir para comenzar, pero esta entrevista de Baylor, que dijiste que fue un desastre por alguna razón en particular, Mira, algo, yo por ejemplo, que estaba, alguien debería estar pendiente. no, yo estaba en Miami, estaba haciendo mi observer en plástica y bueno, lo contacté, eh, resulta que era el jefe del servicio y yo, bueno, yo lo tenía claro, pero eh, no sé, fue un fin de semana, compré unos tiquetes y me fui a Houston a hacer la entrevista y, y, y claro, pues yo no sabía ni siquiera qué me iban a preguntar, porque en ese momento tampoco tenía mucha experiencia en research. Y, y no sé, yo no me sentía preparado para esa entrevista y al ¿Qué final, clase de pues, no, yo te preguntas? llamo, ¿no? Terminó así. ¿Qué clase de preguntas hacen en una entrevista de esas? Es muy informal, o sea, realmente preguntaron cuál es tu interés, de hecho me hizo un recorrido por todo el hospital, era muy, muy formal y muy serio, y pues yo también estaba muy formal y muy serio, pero sentía que no tenía las herramientas para demostrar como, bueno, cójame, porque en ese momento yo pues acababa de salir del internado regional, estaba haciendo un observer en Miami y sencillamente uno siente cuando no fluye esa entrevista. Es Y cierto. así fue eso fue lo que pasó. Ok, ok, perfecto. Digamos que haría diferente. No sé, yo pienso que es importante en cualquier entrevista prepararse con anticipación, ¿sabes? Tratar de tener conceptos claros sobre todo. Y eso fue lo que hice yo durante mis entrevistas ya formales para la residencia. Para deliver un mensaje, ¿no? Para Mm. comunicar un mensaje. Tienes que tener tus conceptos claros porque es difícil a veces si uno no tiene esa práctica o esa experiencia. Claro, completamente de acuerdo. No, y ahorita que lleguemos a la parte de entrevistas, me encantaría que cuentes algunos de esos consejos. Entonces, listo. Entonces, todos los steps para la certificación, por lo menos, ya hechos. Ya tienes tu puesto de investigación. Ah, sí, ya tienes tu puesto de investigación en Mayo Clinic. Ujú. Ya tienes rotaciones. ¿Qué más? ¿Le trabajaste alguna cosa más antes de aplicar? ¿Alguna otra cosa fue clave? Bueno, ya en ese entonces ya yo dije, ok, tengo esto, ahora necesito que mi hoja de vida, digamos, expandir mi hoja de vida. Y no solamente en publicación, ¿no? Como te decía, en networking, en ir en ese momento, ¿no? Antes del COVID, en ir a varios congresos, presentar, en introducirse. Y ahí es donde, ahí hay uno de los consejos más importantes, es perder el miedo. Yo pienso que eso es algo que tenemos muchos ok, que dirán, o mejor no voy a mandar este correo porque es una persona que no conozco o muy importante. Y sí, acá vas a encontrar muchas personas importantes, pero tú estás en una posición que ellos saben, porque ellos estuvieron en tu posición en algún momento. Entonces ellos saben que uno contacta personas para pedir consejos, para colaborar en un proyecto. Es importante que cuando uno contacte a una persona durante su research o en cualquier momento de la vida, no sea solamente por el hecho de contactar y saludar. A veces puede ser cuando ya uno tiene una relación con esa persona, pero de cero es importante que haya un link, algo que tú le ofrezcas a esa persona, bien sea una colaboración en un research o algo en común, un paper en común que quieras eh, 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 preguntarle más. No solamente escribir por escribir, sino escribir con algo, con algún sentido, con Ujú. algún link. Digamos, ese es un error, no solo el error de la pena o de inhibirse, sino también el error de contactar por contactar. Pienso que esas dos cosas hay que tenerlas claras antes de empezar estos Research Fellowship, por ejemplo. Ok, ok, entonces networking fue clave. ¿Alguna otra cosa, por ejemplo, voluntariado? ¿Algo de eso hiciste? Bueno, lo bueno de mí es que también tiene ofertas de voluntariado, entonces hay como, cuando yo estaba allá, me uní a una organización
que es parecida como a un techo para mi país allá. Entonces, algunos fines de semana íbamos. También hay, dentro de la clínica, hay varias opciones de voluntariado. Estar en el área de urgencias, colaborar en mover a los pacientes. Eso es a través del departamento de voluntariado de cada institución. Entonces sí, me uní a varios. Y durante mi carrera de medicina también hice, en la Javeriana también hice varios voluntariados. ¿Por qué es importante eso? Primero, pues tiene que ser importante para ti, ¿no? No es hacer un voluntariado porque sí. Y lo otro es importante para la aplicación, porque hay una sección exclusiva de voluntariado o de Ok, actividades de voluntariado. ok, ok. Quiero hacer un paréntesis para preguntarte algo Ujú, que, a ver qué responderías. Y es, digamos que no hubieras comenzado con tu hermano todo el proceso más o menos como a mitad de carrera, sino que hubieras hecho lo que muchos hacen, que es graduarse y ahí sí me voy a dedicar como desde cero. ¿Crees que eso hubiera tenido un impacto? ¿Crees que eso es una estrategia sabia, por ejemplo, para especialidades tan competitivas? bueno, tú sabes la respuesta, pero yo pienso que al menos toca sacar un par de exámenes antes durante la residencia, sobre todo para especialidades competitivas, como te decía, el gap que hay desde que uno se gradúa a que uno empalma con alguna otra actividad, bien sea Research Fellowship, bien sea eh, Observers o algunas rotaciones adicionales. Yo pienso que entre menos uno tenga ese gap o más disminuya ese gap, es mejor para especialidades competitivas. De manera que eso fue algo que tengo que agradecerlo a mi hermano, darme esa, eh, Sí, pegármele a él y empezar a hacer el sermón, ¿no? claro. Es que es un proceso que obviamente va a tocar más, va a tomar más tiempo y uno al principio va a perder velocidad respecto a los demás, a pasar semestre, tener que estudiar al otro. Pero al final de cuentas yo también opino lo mismo. Creo que facilita mucho el proceso de en adelante y permite, por lo menos no sé si tú piensas lo mismo, pero el solo hecho de graduarse con un montón de cosas ya chequeadas es como un alivio, sobre No, todo si y uno tiene que además, trabajar o algo así. yo pienso que también los conceptos que uno aprende, digamos, haciendo estos steps, complementa también tu formación Claro, y conocimientos. sí, Porque de alguna totalmente. manera esto te estructura un poco. A veces lo que me pasaba a mí en la carrera es que a veces había varios conocimientos y uno no sabía dónde encasillarlos, Como en el aire. como en el aire, exacto. Entonces eso fue lo que hice. Realmente yo en mi mente tenía algunos mapas conceptuales de, ok, esta nueva información la voy a colocar acá. Y así. Ujú. Sí, uy, sí, completamente de acuerdo con ese concepto. Entonces, listo. Ya, tú me imagino que aplicaste al match más o menos como al año de graduarte. Entonces yo tenía ahí, quedé en algo que se llama el semilla. Bueno, ahí estaba en un año en Mayo Clinic. Estuve ya haciendo research, un año y medio realmente. Y al final de ese año se me acabó el appointment y yo dije, ok, bueno, ahora, ¿a qué hago? Me quedo, porque eso fue como marzo del 2020, tal vez. Entonces había un espacio entre marzo y, bueno, ahí empezó la pandemia, ¿no? O más Ujú. o menos. Había un espacio entre esa fecha y el septiembre, octubre del 2020, que es cuando uno aplica. Dijo, ok, ¿qué voy a hacer acá? ¿Me quedo acá en Millo o busco otro sitio? Entonces yo empecé a hablar con varias personas. Yo dije, ok, estuve aquí un año y medio en Mayo Clinic, me fue bien, conocí muchas personas, etcétera. Pero hablando con muchos mentores allá, y eso es otra cosa muy importante, identificar mentores, eh, varios me decían, inclusive también varios compañeros me decían, es importante que tengas el apoyo de dos instituciones fuertes. Hay muchas personas también, mal que es un ejemplo, pero hay otras personas que se han ido a otros sitios y les va bien. Ujú. Eh, entonces yo dije, ok, sería bueno conseguir también otro sitio y también tener ese apoyo de otro sitio, diversificar también mis cartas de Sí, recomendación. Eh, entonces decidí aplicar, en ese momento fue difícil porque eh, plena era, pandemia. era la pandemia, exacto, entonces por eso estoy muy agradecido acá con la Universidad de Pittsburgh, eh, donde contacté precisamente a mi jefe actual y él me dijo, mira, qué suerte porque justo ahora se va a ir la persona que está haciendo un Research Fellow y queda esta posición disponible. O sea, Buenísimo, pago, etcétera. Yo dije, de una, sin claro. pensarlo.
Entonces, a veces las cosas se dan, ¿no? Y en ese momento, obviamente, no mandé 50 emails como lo hice para mi primer Research Fellow, ya como ya tenía un poco más de hoja de vida, ya no era que fuera selectivo, pero ya tocaba en sitios más estratégicos, ¿no? Ujú. Como que apoyen más sí, instituciones grandes, IMG friendly tal vez, y apliqué, digamos, como a 4 o 5 sitios. Ok. Lo bueno es que me respondieron en la mayoría, y esta precisamente era, habían dos con posibilidades, Wisconsin y esta, pero esta fue como anillo al dedo. Entonces, Claro. acá, Y, me imagino que todavía sigues allá investigando. acá exactamente, hasta que Ok. empiece la residencia. O sea, Ok, me mudo. entonces tuviste el empalme perfecto, seguiste ahí haciendo tu investigación y aplicaste al match. Exacto. Entonces, mi primera pregunta con respecto al match era, ¿qué tan, o sea, si alguien te dice de 1 a 10, qué tan probable veías entrar? O sea, porque uno siempre, es algo que pregunto porque estando desde el lado de alguien que no ha hecho match, yo siempre siento que a pesar de cualquier puntaje que pueda tener, de cualquier opción que pueda tener, de lo que sea que yo pueda tener, como que lo veo igual muy difícil. No sé si tú Mm. lo veías así. Bueno, son momentos estresantes, ¿no? Bueno, cuando uno aplica tal vez no, pero ya cuando se va acercando la fecha de las entrevistas y el día del match, sí. Yo nunca, o sea, sí, hasta el último momento yo no sabía si iba a ser match o no. Eh, y tampoco iba a saber, porque apliqué a dos, apliqué a cirugía general y también apliqué a cirugía plástica, entonces tampoco sabía si iba a quedar en plástica o en general. De manera que sí, fue una incertidumbre. Lo que recomiendan al principio, sobre todo para extranjeros, es aplicar a los dos, a cirugía general y a cirugía plástica. Las personas que quieran cirugía plástica, ¿no? Y por ejemplo, Entendiendo. bueno, para explicar de pronto para aquellos que no tienen muy claro, a ver si lo que digo es correcto. Entonces está Ujú. el programa como tal, cirugía plástica, de lo que nos contabas, el integrado, está aplicar tal cual a cirugía general y está el preliminar, que es hacer 1 año en cirugía general y después volver a aplicar al match a ver si uno ahí sí entra como con lo que sacó de Exacto, provecho de aquí a plástica formal o a otro programa de cirugía general. ¿Es exactamente. A así? las tres opciones apliqué. Ok, entonces, ¿cuántos programas, más o menos, cómo los decidiste? Bueno, plástica es fácil, ¿no? Porque hay 80 y a todos apliqué. Ahí no había. Bueno, sí, ahí supongo que, porque es que en medicina interna 80 es como, bueno, no sé cuál será, en medicina interna hay muchos más, entonces en plástica, pues, Sí, 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 no, nada que ver, 80 no es, uy, es que 80 es muy poquito, 80 es sí. muy poquito. Entonces, ahí eran, no había que pensarla mucho. Para Ok, cirugía general, ahí sí, ¿no? Porque ya cuando uno va a aplicar más programas, pues ya los costos empiezan a aumentar. sí, me imagino. Entonces yo terminé aplicando como 50 programas de cirugía general, Ujú, más o menos, o tal vez menos, no sé, 40. sí. Pero apliqué cuando aplicaba un programa de cirugía general, también aplicaba al preliminar de ese mismo programa. Sí, sí tenía esa opción. ¿Costaba más aplicar como a No, las es, dos? es una misma, como es un mismo programa, es uno, cuenta como uno. Ok, perfecto. Entonces, en Ujú. total, ¿cuántas opciones tenías como de programas, de posibilidades para entrar? Eh, no sé, como 150, sí, como 150. Listo. ¿Cuánto te costó todo Opciones. eso? Como para saber. Yo creo que costó como un poco más de 3.000. Uy, pucha, $3,000 es un montón de plata. Ok, ok, entonces Pero ponte aplicaste a eso. pensar, es duro, pero uno empieza a ver atrás y todo el recorrido. Este ya es como el final, parte del final de poder Mm. entrar al sistema. Es que no tiene sentido hacer todo bien y al final Ujú. intentar ahorrarse un par de dólares. Sí, hay Como, gente. sí, no tiene sentido al final de cuentas. Además, es una inversión, porque si uno entra, Ujú. recupera ese dinero en términos de que, no sé cuántos meses, no sé. No sé si Menos es de un algo que nos año. podrías contar un poco, eso no, nunca lo hemos hablado, como, ¿cuál es la remuneración económica como residente? Ujú. Sí, usualmente, bueno, eso va aumentando de manera anual, pero el primer año son, si no estoy mal, como entre 4.000 y 5.000 mensual. Ujú. Pero bueno, eso te quita algunos taxes y yo creo que al final te queda como 4.000 o 3.500 tal vez. Ok, Y depende también del estado, ¿no? claro. En sitios como Nueva York, de pronto es más porque el costo de vida es más alto.
y así varía. Claro, sí. Me imagino sí, California o Ujú, Nueva York, pues eso no es relativamente menos, pero en sitios, por ejemplo, como ujú, Ohio, no ujú, sé, Rochester o ujú. Florida, lo que sea, me imagino que es un buen salario, pues Sí, sí, y también depende de donde uno viva, ¿no? Y donde uno, si vives en un sitio donde los supermercados alrededor son caros, etcétera, pues obviamente es más difícil. Pero entonces uno elige eh, y así uno ok, va ok. decidiendo. Entonces, creo que mi siguiente pregunta para aquellos que alguna vez lo van a experimentar es, ¿aplicaste y comenzó a correr el tiempo? Y Mm, hay un día como en el que comienzan a llegar las entrevistas. ¿Qué mm. tanto se demoró en llegar tu primera entrevista? ¿Cómo manejaste el estrés de ese periodo? Mm. Bueno, lo bueno de plástica es que hay un día en específico donde te llegan todas las entrevistas de plástica. Ah, eso es de tacada 24 horas. Sí, eso lo instauraron hace un par de años. Antes era así, antes era progresivo, es decir, cuando el programa quisiera invitarte, te mandaba un correo Sí, o una invitación, pero ahora no, ahora quisieron estandarizar todo, lo cual es mejor porque uno le reduce un poquito el estrés, la claro. ansiedad. Uno espera ese día y ese día pues te llegan los correos de las invitaciones que tuviste. Hay otro segundo día para esa gente que de pronto rechaza entrevistas o Sí, quedan nuevos algunos cupos y cupos, eso. nuevos cupos se abren. Entonces hay un segundo día donde mandan una segunda ronda de invitaciones. Muy, muy improbable. O sea, realmente el primer día es donde tienes tus entrevistas. Ujú. ¿Y qué pasó ese día? Ese día, bueno, fue positivo, teniendo en cuenta que era IMG. Ese día recibí 5 entrevistas eh, Me para imagino que para plástica. plástica eso es un número Yo muy pienso que es un bueno. número considerable, para plástica es un número considerable. En mi experiencia y en, en, digamos, en las personas que he conocido que han aplicado a plástica, digamos, en mi recorrido, el número es ese, inclusive, obviamente, de 0, que es el más probable, 3, he escuchado de 8 o de 2, pero sí, ese es, digamos, el rango. Sí, es que a final de cuentas, o sea, lo que dijimos al principio no es imposible, pero sigue siendo, o sea, hay que tener en cuenta que no es como me van a recibir, sí, sí, como porque sí. Sí, sí. Ok, y de cirugía general, o sea, de como de tus Cirugía planes general, B y C. sí, exacto. En cirugía general tuve como 7 entrevistas, pero nada más de esas una para categórica. El problema de mi aplicación era que estaba muy enfocada a cirugía plástica. Se notaba que Entonces, ya, o sea, ellos sabían más o menos cuál era tu plan. sí, sí, exacto. Mi hoja de vida, todas las publicaciones, toda mi experiencia, cursos, era muy cirugía plástica. Y hay un saying, es que tal vez a los programas de cirugía general no les guste aplicantes que estén muy focus a cirugía plástica. No sé qué tan cierto sea, pero bueno, es lo que he escuchado. Ah, ok, ok, Entonces tuve al final 12 entrevistas, 11 o 12 entrevistas, ok. 5 Y para... Ajá. consejos para las entrevistas, que por ejemplo tu preparación previa a la entrevista, ¿cómo la hacías? Bueno, yo compré el librito, este libro que se llama... The- ¿The bueno, hay un Successful libro, Match? Algo así, que es rojo, ¿no? es como, sí, vino tinto, rojo, Sí, yo lo he visto por marrón, ahí. sí, sí. ¿Cómo es que se llama? No, no, puedo estar equivocado, pero no es como The Successful Match. The Successful Match, exacto, ese es. Entonces esto te da varios tips, no solamente para la entrevista, sino para la aplicación en general. Cómo organizar tu hoja de vida, porque hay un formato donde uno tiene que poner su hoja de vida, no es una hoja de vida que uno hace en Word, no, sino que es una aplicación online donde uno tiene que llenar algunos módulos y él mismo te genera en PDF tu hoja de vida. Y así, en varias otras cosas, cómo solicitar tu carta de recomendación, con cuánta anticipación. Por ejemplo, mis cartas de recomendación era obviamente una de Pittsburgh, otra de Mayo, bueno, dos de Mayo y una de mi rotación, por ejemplo. Entonces ahí estaba yo cubriendo, digamos, donde estuve, los dos grandes sitios donde estuve y mi parte de hands-on. Entonces, eso también te lo dice el librito. Y bueno, la parte de la entrevista sí fue diferente porque fueron todas virtuales, ¿no? Entonces era Sí. un cambio y el libro obviamente es como el No tiene en cuenta 2017. eso. Pero hay varios tips, ¿no? Como los tipos de preguntas. Es importante también tener algunas preguntas que uno va a hacerle al programa
o a la persona que entreviste. Por ejemplo, ¿cuáles hiciste? Eh, ah, en mi caso, yo lo que hacía para cada entrevista era, porque a uno le dan las personas que le van a entrevistar. Entonces yo siempre creaba mi Word y ponía entrevista uno y ponía las personas que me entrevistaban y literal digamos, los investigaba, para no decir estoquear, los investigaba y veía dónde se graduaron, qué papers con quienes habían colaborado, a ver si había un link. A veces uno puede meterse inclusive hasta sus redes sociales, a ver qué hobbies le gusta. Es decir, la entrevista también tiene especialmente cuando tus entrevistas son limitadas, ¿no? Que no tienes, Sí. no sé, 30 entrevistas. Pero si tú tienes un número manejable, tú puedes prepararlas muy bien. Entonces yo creaba, con todos mis entrevistados, les hacía como un perfil. Y ahí salieron varias preguntas. Entonces las preguntas las hacía Taylor a cada entrevistado. Por ejemplo, unas Ok. preguntas que me gustaba, sobre todo para personas seniors que ya quieran, digamos, unos nombres muy importantes, les preguntaba qué o cuán importante era la relación que ellos tenían con sus mentores o con sus mentees y si esa relación la han mantenido a lo largo del tiempo. Entonces eran, por ejemplo, unas preguntas que yo hacía. Ok. Em, y bueno, otras preguntas más normales como cuáles son los cambios que esperan en el programa. Pero yo intentaba no hacer esas preguntas típicas. Intentaba, Sí, como las te de decía, plantilla. ajustarlas, digamos, a la historia de cada quien. Y Está bueno digamos, ese consejo. ujú, A mí, algo que me dijeron parecido en una entrevista reciente es Twitter, que en Twitter uno puede aprender absolutamente todo de la vida de sí, una persona. Además, que la mayoría de estos médicos tienen un perfil de Twitter y ahí comentan sus opiniones, lo que hablan, y uno ahí puede sacar un montón de sí, información para hacer preguntas. Ok, totalmente. ok, La clave entonces de la eso es... entrevista, sobre todo en estas especialidades competitivas, es que te recuerden de alguna manera. Entonces tú tienes que no es vender, no es, sino saber comunicar tu historia, porque cada uno tiene su historia. Es saber comunicar su historia. Ok, ok. Estas partes de tu aplicación, por ejemplo, hay gente que estaría aterrorizada de tener ese gap que tú tuviste de esos 6 meses. ¿En alguna parte lo preguntaron? ¿En alguna parte No, te hablaron algo de eso? no, no, inclusive porque yo puse que estaba trabajando, obviamente, medio tiempo, me decían, no, me preguntaban, tu papá es no sé qué, trabajaste, qué hacías, eh, de manera que el gap como tal no lo tuve, pero sé que hay personas que le han preguntado qué hiciste durante ese tiempo. Entonces uno tiene que preparar esa respuesta con anticipación Claro. para que no lo coja por sorpresa. Ah, ok, ok. ¿Algún otro tip de entrevista? Todos ¿Consejos los red ahí? flags que tengas para mire, por ejemplo, a mí no me preguntaron nada de lo del semestre, de estudiar el Step 1, no. Yo pienso que ellos se enfocan es el año de graduado y qué pasó después de ese año de graduado. Sí, es cierto. Ujú, Sí, porque lo que yo tengo entendido es que ellos en el sistema no les ujú. aparece como tú que hiciste. Bueno, creo que sí, creo que se puede, pero que en Sí, general lo que les aparece es año de graduación y en sí, adelante. exactamente. Entonces, si hay alguna persona que nos esté viendo, si tiene alguna duda de si parar o, no sé, le salió alguna oportunidad de hacer una rotación, pero para eso tiene que postergar su año de graduado, para efectos de la aplicación, podría ser beneficioso. Ok, Ya ok, para otras ok. cosas, pues ya sí es on a case by case basis, pero para efectos de la aplicación, es el año de graduado. Listo. Entonces, ¿cómo hiciste, cómo decidiste cómo rankear los programas? Mm. Para mí fue importante los sitios donde yo estaba, ponerlos de primero. Eh, entonces, eso fue lo que hice. El Mayo Clinic, Pittsburgh también, que era donde estaba, los puse de primeros. Y bueno, había otras opciones también importantes. Bueno, lo otro era, para mí también era importante, yo hice todo ese proceso con mi novia, que ella también hizo match, precisamente en pediatría en Mayo Clinic. Entonces, no Uy, hicimos ¿en como... ambos en el mismo hospital? No, pues lo máximo. Como muy, muy, pues muy, eso, no, Ujú. corrígeme si estoy equivocado, pero yo he escuchado algo así como match para parejas. Sí, Eso Couples Match, existe? es Couples Match. Couples Match es un algoritmo, utiliza el mismo algoritmo, pero tú tienes que poner
la pareja de opciones, es decir, las dos opciones. Ya no es 1, 2, 3, 4, sino es el mismo 1, 2, 3, 4, pero con la opción de tu pareja. Es decir, que si tú quieres medio, tienes que poner la otra persona, por ejemplo, si los dos quieren quedar en medio, pues los dos ponen medio, medio. La segunda opción sería medio y ella no hace match, o yo no hago match y ella queda en medio. O sea, uno tiene que jugar con todas Mm. los cruces y ponerlos. ¿Y ustedes cómo cuadraron eso? No, nosotros no hicimos couples match. Ah, o sea, ustedes hicieron por aparte y esperaron que ambos terminaran como por el mismo sitio. Sí, Bueno, y pero pasó. buenísimo, salió como Sí, querían. sí, sí, sí. Ok, ok, entonces eso es la parte del match. Te llegó la noticia, me imagino que ambos Ujú. dichosos Sí, sí. y comienzan ahorita en junio. Creo que no nos faltó cubrir nada. ¿Hay algo más que que te gustaría compartir? Bueno, en plástica no hay follow-up emails. Yo sé que en algunas otras especialidades después de tu entrevista envían un correo de agradecimiento, de mostrar entusiasmo. En plástica hay una política de entrevistas y uno tiene que ser muy cuidadoso porque puede cometer errores. Entonces está prohibido, por ejemplo, mandar emails o contactar al faculty después de la entrevista. Lo que llaman, por ejemplo, estas love letters, lo de Sí, ustedes algo son mi primera así, opción. sí, sí. Entonces, Ok. eso está prohibido. Entonces, todos los años, digamos, varía, pero hay que estar pendiente de esas políticas. Ah, Tú, por ejemplo, o sea, uno ¿dónde se entera de eso? O sea, digamos, yo, medicina interna, ¿yo sí puedo mandar love letters o cómo es la cosa? cada asociación bueno, hay una asociación que es la encargada de todos estos temas de aplicación, se llama ACAPS para cirugía plástica, el Consejo Americano de Cirugía Plástica, de programas de cirugía plástica. Y ahí están inclusive hubo varias sesiones de videos como virtuales para conocer diferentes programas antes de la aplicación, es decir, fue bien estructurado Ok, todo esto. ok, ok, perfecto. Bueno, Samir, ¿algo más que te gustaría cerrar esta conversación? No, agradecerte Santiago y ponerme a disposición y a la orden de cualquier persona que quiera contactarme para más información. eh, y para eso ¿Algún estamos, correo ¿no? al que te puedan contactar de pronto? Sí, sí, pueden contactar a mi correo, es sambgrandeUhe@gmail.com. Perfecto. Y yo pienso que para eso estamos acá, ¿no? Para seguir abriendo puertas para gente que está acá y para gente que viene. Excelente. Pues ya tienen allá un modelo a seguir de que entró a esta especialidad ultra competitiva en un hospital ultra competitivo. Entonces, a mí de nuevo, mil gracias por tu tiempo, por tus consejos. Creo que le va a servir a mucha gente y creo que con eso cerramos este episodio de Experiencia MG. Muchas gracias a todos.